Vamos a encontrarnos con Alicia en este ciclo número 8 para hablar, conectar el interior álmico para despertar al exterior espiritual. Nuestro tema en nuestra primera tertulia va a ser despertar de un sueño, primera conciencia. Entonces, Alicia es Alicia Mabel Witzik, que es máster en Karuna, Patriki, máster en Buda, máster Jinkeido, Saturi Chihan, es también terapeuta esencial Triunidad. Alicia está en España, la hemos tenido ya en una tertulia anterior, pero hoy vamos a hablar de este tema tan especial que es conectar al interior álmico para despertar al exterior espiritual. Y en esta primera tertulia vamos a hablar es despertar de un sueño. ¿Por qué vamos a hablar hoy de despertar de un sueño, que es la primera conciencia? Y te dejo la palabra, Alicia. Bien, a ver, primero y principal debemos comprender un poco también de cómo estamos conformadas, ¿no? O sea, todos, cómo estamos conformados. Somos, el alma es energía, pero el cuerpo también lo es. Entonces, la energía es conciencia. Entonces, mientras estamos dormidos, o sea, en el sentido de que estamos viviendo en piloto automático, vivimos. Como digo yo, vivimos porque el aire es gratis, ¿no? Hacemos lo que hacemos todos los días, vamos a trabajar, volvemos, dormimos, comemos, vivimos, disfrutamos, hacemos de nuestra vida. Pero de golpe es como que surge como un llamado, vamos a decirle, ¿no? Del interior, de preguntarnos un poco más, de una búsqueda, ¿sí? Como no somos hindúes ni tibetanos, obviamente la búsqueda la hacemos siempre hacia el exterior, ¿no? O sea, buscamos en el exterior aquello que está dentro nuestro, pero no nos damos cuenta, no lo sabemos. Entonces, obviamente, a través de distintas terapias, intentamos en esa búsqueda. ¿Y cuándo es ese despertar? Cuando sucede algo drástico en nuestra vida. Puede ser de todo, o sea, puede ser algo similar a lo que me ocurrió a mí, a través de una cirugía física, volver y tener un cambio, o también a través de una situación traumática, a través de una meditación donde conectamos con esa parte divina y hacemos una transformación. Sí, puede haber distintos motivos, distintas formas de hacer esa toma de conciencia. Entonces, en ese despertar, al principio nos sentimos como muy perdidos. Seguimos buscando en el exterior. Porque al no saber por dónde ir, pues vamos a una terapia, vamos a otra, vamos a tercera, porque viene alguien y nos dice, mira, puedes ir allá, si te sientes triste, vete a esta terapia o ponte a tomar esencias florales. Entonces, ahí comenzamos como un movimiento, hasta que llega alguien o algo que nos dice, mira hacia adentro. ¿No? Y cuando miramos hacia adentro, no es solamente mirar y conectar con nuestra alma, también es conectar con este cuerpo, porque tomamos conciencia de este cuerpo y de las emociones que contienen. Entonces ahí es un gran descubrimiento de decir, todo estaba en mi interior. Todo estaba dentro mío, como decían los grandes maestros, ¿no? Todo está en tu interior, pero nunca nos dijeron cómo introducirnos o sacarlo, ¿no? Bueno, hay distintas formas y terapias que te llevan a transitar, ¿no? Estas emociones que tenemos dentro a través de meditaciones, constelaciones familiares, bueno, lo que sea. Yo siempre, yo encontré mi herramienta primero a través de Reiki y luego a través de la kinesiología emocional. ¿Sí? Entonces ahí es donde pude empezar a bucear dentro mío. Entonces ahí comenzamos a tomar conciencia de cosas que son nuestras, otras que no lo son, ¿sí? Nos enteramos que tenemos células
y la célula tiene un núcleo que guarda memorias, la mitocondria guarda otras memorias y así nos quedamos como, wow, todo es una máquina de guardar emociones, sentimientos, ya sean buenas o no tan buenas, ¿sí? Entonces ahí viene el momento de esa exploración profunda. Sí, y en esa exploración profunda, em, Alicia, ese primer punto que dices tú, conectarnos con el alma, que son tres cosas, o sea, son como si fueran tres cosas, pero en realidad es una nada más, Sí, que sí, que conectas con el alma, con el cuerpo y con tus emociones. ujú. ¿Qué es, qué sientes en esa primera etapa? Es como si fuera, o sea, y que te das cuenta además que esto, si es tu cuerpo, es tu parte física, pero en realidad es energía, como lo dijiste en un principio. Sí, sí, sí. O sea, el mismo cuerpo es energía. Lo que Ujú, pasa que es una energía densificada, creada de manera de que nuestra alma pueda estar contenida dentro de este cuerpo y poder transitar. Entonces, esa es, a ver, cuando tú despiertas, la primer toma de conciencia, bueno, la mía fue bastante abrupta. Entonces, yo no sabía ni dónde estaba. O sea, cuando tú tienes estas tomas de conciencia es como reconoces un mundo totalmente distinto, personas que estuvieron siempre contigo, pero que resulta que las conoces a media, ¿no? O sea, como que te sientes aparte. ujú. Resulta que estás ahí, nada más que es una sensación. Es una sensación porque te tienes que volver a reubicar en algo a lo cual ya no recuerdas. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, yo ya no recordaba situaciones o personas que habían estado conmigo. La mayoría sí, especialmente mis hijas, en ese entonces el esposo que yo tenía, lo recordaba, pero así todo tenía como un mareo aquí dentro de la cabeza, Ujú. dentro de la mente, de no saber comprender qué estaba pasando. Sí, Bueno, había muchos cambios dentro. claro, y es que Alicia tuvo lo que se llama una experiencia de muerte en esa cirugía y cuando regresa, regresa con toda esta Sí, información que fue como tú dices, sí, un sí, muy poco, fuerte. un poco loca, un poco fuerte. Entonces, claro, comienzas a verte que no cabes, o sea, no puedes estar ya en los mismos lugares con las mismas personas, con las mismas Exacto, amigas, que el idioma que tú hablas o el lenguaje que tú hablas, es digámoslo, ya distinto. es desconocido. Y este Sí. despertar cuando comienzas, tienes la posibilidad de echar atrás, ¿vale la pena echar atrás o esto ya es un camino hacia adelante? A ver, más de una vez mi deseo fue echar atrás. Ujú, ujú. Ok, Pero por una cuestión de añoranza, ¿no? O sea, ok. además también es tanto lo que observas, es como si te quitaran un montón de velos que tú no tienes ganas de saber tanto, ¿no? Entonces reconoces que por un momento es muy hermoso, muy lindo, como decir, wow, pero luego es como que dices, ah, es mucho. Es mucho porque te cuesta seguir el día a día. O Ujú, sea, a mí me costó, luego de esa primer toma de conciencia, el día a día, cómo lo sigo, cómo hago, ¿sí? Marcha atrás, lamentablemente no hay, porque una vez que hay un despertar, la misma energía de tu propia alma, tu propio espíritu te acompaña y ya te empujan, no puedes hacer otra cosa, ¿sí? Nunca me olvido mi maestra de Reiki, que lo dijo una vez, que ella dijo que una vez que uno cambia, que hace este cambio, este despertar, ya no hay marcha atrás, ya no, ujú. ya aquello que fue, ya fue, como si hubiese sido otra vida, y esta era una totalmente nueva. Entonces había que transitarlo desde ese lugar. Hay momentos muy maravillosos, muy lindos, porque te sientes muy acompañada, o sea, tomas contacto con un plano espiritual muy especial, entonces, que antes no lo habías contactado, ahora sí, ¿sí? Ujú. Seres espirituales que están en otros planos. Entonces, al principio parece que te vuelves loca,
que te hablan o te llega el pensamiento y tú dices, bueno, ya me volví loca, ya. Y resulta que no, porque van sucediendo cosas que se te va avisando y que evidentemente ya estaban como pactadas, ¿no? De alguna manera para esta nueva línea de vida. Ahora, desde este momento, yo lo puedo ver hacia atrás como si hubiese habido un cambio de línea de vida, Ujú, ¿sí? Anteriormente estaba, como decir, en una frecuencia AM y ahora en una FM. ¿Sí? ajá, Entonces, al cambiar, cambió todo, cambió todo. todo el panorama, el futuro, el presente, bueno, el pasado se borró. Entonces, ese despertar te lleva a eso, ¿no? O sea, a ir tomando cada vez más conciencia y a ir preguntándote, a ver, ¿qué es esto, no? O sea, porque ves las cosas con tanta claridad, además de la claridad, te sientes a distancia de las demás Observando. personas. Sí, observando como si tú eres un bicho raro, te sientes un bicho raro y es como que no puedes penetrar, ¿no? En el campo áurico de las otras personas por el hecho de ya no ser la misma. Ujú, Y no soy la única, tengo varias personas que han pasado por esa transición y también por una cirugía física, pero no pasaron por muerte y resurrección, no, simplemente una cirugía y al volver no eran ellos, o sea, una sensación de aislamiento. Lo repiten mucho, esta sensación de me siento apartada de los demás como si yo no perteneciese a la raza humana. A mí se me explicó luego que esto es una sensación. ujú. Solamente es una sensación por la elevación vibracional que has vivido. Y luego, poco a poco, eso se va como acomodando y vuelves a una cierta normalidad, ¿no? Una cierta normalidad de decir, bueno, sí, ahora sí, percibo la otra persona, lo que a la otra persona le está pasando, a mí también me pudo haber pasado. O sea, comienza una comprensión, ¿sí? Y una compasión también hacia la otra persona y entra el no juzgar. Es algo maravilloso. Ah, El no juzgar a nadie, ni siquiera juzgarte a ti misma, porque te das cuenta que ese es el proceso evolutivo. O sea, cometer errores o decir esto o decir el otro o decir una mala palabra o decirla bien, forma parte del proceso evolutivo de la persona. Si está dormida, pues está dormida, ¿no? Y si está despierta, pues tendrá un poquito más de conciencia de cómo hablar o qué términos utilizar o cómo actuar, ¿no? Comienza a haber un cambio, tiene que ver con un cambio del pensar y del sentir, ¿sí? ujú. Entonces ahí comienza a haber muchos cambios, no solamente ese, ¿no? Cambia tu lugar de vida, cambia el estilo de vida también, cambian muchas cosas. Sí, y es que en tu caso fue muy abrupto ese cambio, Sí, pero muy alto. no necesariamente esos cambios se sienten como un antes y un después como fue para ti, sino en mi caso ha sido un sentirse primero diferente a los demás, raro, Exacto. que no encajas en la mayoría de las cosas porque además sientes los lugares, sientes las personas. Sí, Y eso sí, es como decirte, pero es que te fijas mucho en los demás. No, es que realmente son las personas altamente sí, sensibles que tienen sí, esa capacidad de sentir el campo áurico de los demás, de exacto. tener certezas de cómo manejar la Sí, energía sin sí, haberlo sí, estudiado nunca. sí, totalmente. Por eso te decía que mi caso fue así abrupto, pero hay muchos casos, ¿sí? Ujú, Hay muchos ujú, casos de toma de conciencia que no necesariamente deben ser así abruptos. Mi caso fue mi caso, punto. Pero hay muchos donde a través de una meditación muy profunda, cuando vuelven ya como reconectados, ¿sí? ujú. Reconectados a su
vamos a decir, unificado a su cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Porque cuando logramos esa unificación es ahí donde está esa toma de conciencia, ¿sí? Porque hay una reconexión, una reconexión. Entonces, cambiamos nuestra forma de ver, nuestra forma de sentir, hasta nuestra forma de vestirnos, ¿sí? Sí, es increíble. Yo he visto varios casos en el recorrido de estos 25 años, ya 26. He visto mucha gente que ha venido a mí a consultar justamente con esta situación de sentirse extraños a través simplemente de quizás de haberse ido a dormir y levantarse a la mañana y ya con esa extrañeza, ¿no? Ujú. Por eso te digo que puede ser miles de formas, no hay una específica. Pero a mí se me dijo que es lo más normal, porque ese es el camino evolutivo, ¿sí? Ese es el camino evolutivo de cada persona. Y en especial en esta época porque ellos dicen que los tiempos se han acelerado y más de un alma que tiene como un cometido especial hacia la humanidad o hacia sí mismo, no puede tener esa oportunidad de fallecer y volver en otro cuerpo. Como que ahora se da mucho ese tema. Y explícanos por qué ese punto de que no es necesario morir. Y algo que no quedó totalmente, no sé si quedó muy claro o no, fue que despertamos de un sueño. ¿Cuál es el sueño? Que eso, para El que sueño quede... es la vida anterior, esa vida que llevabas, esa vida automática que llevabas. Exacto, exacto. Es el despertar del sueño, ¿no? O sea, despertar de algo que tú creías que era normal, pero resulta que era como un ensueño, porque eso desaparece y tú te instalas en una vida totalmente distinta y donde haces cambios para que todo surja como corresponde, Sí, para que funcione. y es que en ese sueño hay mucha, mucha gente, entonces tú lo consideras realmente como la realidad, como la única que es y como la verdad. Por eso es que quiero clarificar ese punto Sí, del sí, sueño y sí, de la sí, verdad, porque allí está la mayoría de la gente haciendo esa sí, vida que considera esa vida, lo más claro, normal, que es ir a sí, sí, trabajar, que es conseguir éxitos profesionales, que es conseguir claro, éxitos monetarios, que es claro, conseguir cosas materiales y realmente tal cual. este es un punto muy claro que es despertar a decirte, eso no es realmente a lo que No es vinimos. realidad. Exacto, Y exacto. Es como yo siempre lo veo ese sueño o ensueño, como si fueran los hámster que van en la ruedita y que constantemente así, están. sí. Y así se pueden pasar vida tras vida, tras vida, tras vida, hasta que despiertan. En algún Pero, momento despiertan. pero mira que yo creo, ¿cierto? Que esto no es algo que tú forces, es algo como si No, fuera tu alma que te invita en ese eh, punto, como si fuera el exacto. momento exacto que no es ni Sí, sí, antes sí, ni sí. después. Exacto. No, no, no. Forzado no. No, no hay Ujú. nada forzado. Por más que tú anteriormente tengas una intuición de querer buscar, por más que te tomes yo ayahuasca o hagas lo que hagas, si no es tu momento, no va a suceder. Si Ujú. es tu momento, entonces sí sucede. ¿Sí? Ah, Porque es algo ya a ver, ¿cómo se puede decir? Como cuando estás cociendo papas en una olla. Obviamente no te puedes comer la papa si no se haya cocinado. Esto es lo mismo. No se y, puede despertar hasta que no estés bien madura. y es despertarnos, yo lo comparo también como si fuera hoy en día esa inteligencia artificial que se ha vuelto de una dimensión, o sea, nos despertamos a esa conciencia más grande que tiene toda la información, que tiene todo lo que tiene ese darnos cuenta realmente de las capacidades que hay. Y allí está, es conectarnos a ese campo. Tu propio ser Ujú. superior es el que contiene toda la sabiduría, todo el poder, todo el amor, está todo ahí. Lo que pasa es que no accedemos a él porque estamos todavía como en una vibración baja. Acá tenemos que hablar de vibración porque es la única manera. Cuando estamos en vibración baja estamos dormidos y Ujú. entonces trabajamos en piloto automático, que es normal, está bien. O sea, es parte del proceso. No es que esté mal.
¿sí? Y en cambio, cuando ya comienza ese despertar, significa que tú te estás elevando para conectarte a todo eso. Por eso te hablo de la unificación. Cuando nos unificamos en cuerpo, alma y espíritu, ya tenemos acceso a nuestro ser superior. Ya estamos en ese acceso, o sea, estamos en una completud para poder conectarnos con esa sabiduría, con ese poder, con ese amor. Sí, esa parte unificada de nosotros del cuerpo que tú decías, darnos cuenta de este cuerpo y de este cuerpo, me imagino que lo vas a decir ahora más tarde, como un templo de esa alma, Sí. como un lugar que tenemos cuidarlo, respetarlo, amarlo, ¿no? Ujú. Desde ese No lugar de solamente conciencia. respetarlo y amarlo, sino también limpiarlo. Bueno, Porque el entonces, pobrecito, claro, el pobre cuerpo es el que contiene todas las emociones, desde nuestra así. primera encarnación hasta hoy. Ujú, Entonces, y contiene todavía el ADN, la parte ancestral. O sea que no solamente contenemos nuestras propias emociones, sino también las emociones de nuestros ancestros. Entonces, cuando empezamos a ver todo eso, nos quedamos deslumbrados porque decimos, madre mía, todo lo que hay dentro. Y cuando te enteras que todo está en esa célula, te quedas así como, wow. ¿No? Claro, entonces empieza esa otra parte, ese otro despertar de decir, tengo que mirar hacia adentro, tengo que mirar mi cuerpo para entonces ver qué puedo ir limpiando o qué me toca ir limpiando o cambiando. Quizás ujú, no es la palabra limpiar, sino cambiar, ¿no? Cambiar de vibración. Seguimos con la vibración. Sacar las vibraciones de las emociones bajas para ponerlas en emociones altas, ¿sí? O sea, de la tristeza a la alegría, de la ira a la paz. Entonces vamos creando una nueva energía dentro de nuestro cuerpo y ujú, va cambiando tu salud, va cambiando tu estado, va cambiando tus pensamientos también y entonces ahí va acompañando. El cuerpo acompaña al alma, ¿sí? Porque el cuerpo tiene su proceso de esas emociones. El alma tiene su otro proceso, ¿sí? El alma tiene distintos niveles evolutivos por los cuales debe pasar para poder crecer. ¿M? ujú. Entonces, nos acompañamos entre todos, cuerpo, alma, espíritu. Claro, pero es que Todos somos uno, nada más que en distinta frecuencia. en Ahí diferente, en está. distinta frecuencia. Y eso es uno de los puntos también muy importante cuando hacemos este despertar y es que nos damos cuenta que somos energía, que tenemos diferentes frecuencias, que la Eh, frecuencia de la tristeza es una frecuencia que sí, ha sido catalogada por ujú, personas que sí, han estudiado baja en el sentido em, que si te dejas arrastrar por la tristeza y quedarte en la tristeza, no logras encontrar el sentido de la vida, claro, ¿no? exacto. O en la ira o lo que te Sí, lleva sí, tal vez a quitar la vida a otra persona sí, sí, la o a ira, el enojo, claro. criticarte a ti mismo. Entonces, Sí, en ese sí, punto, pues esas son las vibraciones y esa es una, también una conciencia, un despertar que hacemos que podemos escoger en qué vibración estamos y esa sí, tristeza que tú hablabas también tuvo un fin para que sí. tú puedas encontrar el otro lado. Sí, lo que pasa es que a veces te quedas ahí, ¿no? Como dices tú, hay mucha gente o momentos en que te quedas anclada en esa tristeza. Más que nada cuando tú ves cómo va la humanidad. Entonces hay que hacer un esfuerzo cuando estamos con esta toma de conciencia de elevar la vibración para conectarte a algo más grande, no para salvarte, no, 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 sino para llenarte de luz y que esa luz también pueda llegar a otros y que sirva como semilla, ¿sí? Ujú, Porque para eso estamos, o sea, aquellos que van evolucionando y van creciendo en luz, cada vez más pura, cada vez más sincronizada, ayudan a que otros reciban esa luz como un baño, como una semilla, para ir despertando poco a poco también. A veces despertamos no solamente con la palabra, sino con la presencia de otra persona
que Ujú. tiene esa capacidad o esa luz para ayudarte, ¿no? A despertar. Yo tuve muchas ayudas mucho antes de esa operación. Lo que pasa que evidentemente todavía no era mi tiempo, como dices tú, ¿no? O sea, cuando no está madura la fruta no puede ser comida. Pues en mi caso fue lo mismo. Yo tuve búsqueda mucho antes, 10 y 20 años atrás, antes de esa operación, pero por más que intentaba, era como que no lograba comprender, no lograba llegar, no lograba nada. Era Ujú. que así tenía que ser hasta que llegase el momento. Igualmente, yo lo tomo como que cada cosa que yo viví o cada cosa que se me ayudó en ese instante, me ayudó a mí a ir poquito a poco alimentándome para poder madurar, ¿no? Para poder llegar a una instancia. Que me tocó pasarlo a través de una operación, bien, pero hay otras personas que también viven esa situación de ser ayudada, ¿sí? Por varias personas y a través de una meditación o un cambio de conciencia automáticamente elevan, ¿sí? Ujú. No pasa nada. Porque todo es vibración, ya decimos, el alma es conciencia. Ujú. Entonces, si el alma eleva su vibración, hay una toma de conciencia, ¿sí? Cambia Sí. de nivel, cambia de vibración y ahí surge la toma de conciencia por el alma, no por el cuerpo. El cuerpo sigue estando ahí. Una vez que tomas conciencia, encárgate de tu cuerpo. Y es cuando hacemos también ese switch de cambiar a entender que es el alma viene a experimentar nuestra humanidad y Sí, no al contrario. No es que el humano viene a experimentar su alma, sino el alma no, viene a experimentar el la alma, humanidad. exacto. Debemos tomar conciencia de que el alma está dentro del cuerpo humano y es la que viene a experimentar esta dualidad. Ujú. Por eso toma un cuerpo, porque ya no tiene otra experiencia que llegar a este punto y entonces entrar dentro de este ensueño, vamos a decirlo así, de Ujú. polaridades para aprender, justamente despertar, ¿no? Crecer más todavía. Tú, tú En has conciencia. hablado, tú has hablado de despertar en conciencia, de la conciencia, has hablado también de la evolución del alma, y cuando hablaste de la evolución del alma es como crecer, y decías elevar más hacia la luz. Explícanos más todo ese punto de ese proceso que tiene evolutivo. Bien, el proceso evolutivo del alma son 23 niveles. Eso fue estudiado por canalizadores que yo no conocí, pero bueno, a mí me llegó su información y van tomando, el alma va tomando conciencia de su estado de iluminación, lo tenía por aquí porque te lo quería leer Sí, y perfecto. porque me interesaba mucho que lo supiesen porque el alma con su evolución ayuda a que otros puedan despertar también. Cuando tú dices, porque has estado hablando, ellos me dijeron, es para que también las personas, claro, en ese despertar tuyo que dijiste, estoy comunicándome. Cuéntanos un Claro, poquito esa parte. claro. Lo que pasa es que yo antes, cuando no estaba despierta, iba a grupos de meditación con los cuales evidentemente ellos recibían mensaje. Entonces yo, en medio de la meditación, como estaba tan cerrada, yo no recibía nada, nada. Podía recibir una sensación de paz o no, simplemente, pero mensaje no. Entonces, el hecho de despertar y comenzar a tener esa comunicación con un plano espiritual a mí me impactó, porque al principio no es que me hablaban, no, nadie me hablaba, simplemente eran mensajes a través por ejemplo, papeles que aparecían en el camino de mi casa a la estación de trenes y que decía, estudia Reiki, por todos lados. Entonces yo llegaba y decía, bueno, me están diciendo algo. Ujú, Entonces decía, vale, voy a estudiar Reiki. Pero cuando iba a buscar el papel no existía, nunca ujú, estuvo. Entonces ujú, era, te quedas así como, ¿y esto qué es? Hasta que vuelve nuevamente ese mensaje a mí me llegaban a través de los sueños,
a través de situaciones de mirar por televisión, y yo sentía que eso era un mensaje. La canalización mía se fue desarrollando mucho después, a través de trabajarlo mucho con Reiki, luego con un sistema que se llamaba, Magnify Healing, que te ayuda justamente a canalizar y luego aprender a canalizar, pero yo antes no canalizaba nada. Yo tomaba esos mensajes que venían del universo como que me decían. Pero lo que yo te estoy comentando de lo que se me dijo es cuando yo ya aprendí a canalizar. Cuando yo ya aprendí a canalizar, me contacté con seres de luz que ellos dicen que son consejeros, los cuales, o maestros, ¿sí? Los cuales me fueron explicando cómo era todo, explicando cada una de las situaciones espirituales, lo que me había pasado y demás. Encontré esa explicación a través de ellos. Constatada, obviamente, porque yo siempre fui muy de ver para creer. Entonces yo recibía, pero yo decía, bueno, aquí queda, ¿no? No lo comentaba porque pensaba que estaba yo loca o era parte de mi imaginación. Y resulta de que luego lo podía comprobar de que lo que había recibido era real, ¿no? O sea, o me lo decía alguien o lo encontraba yo escrito en un libro. Me quedaba así como muy impactada, ¿no? Ese tipo de... Y Alicia, este es otro punto también muy importante de conciencia, que te das cuenta que no somos los únicos que existimos, o sea, entonces empiezas a entender que hay otros mundos no visibles que existen tal como nosotros existimos, que se comunican también con nosotros, y entonces distintos, distintos planos. Sigue. Mira, yo tuve un amigo que ya falleció, que él era físico-químico, y me vino un día a preguntar cómo era esto que yo hacía, cómo yo se lo podía explicar. Y entonces yo le dije, mira, a mí lo único que se me explicó en su momento es que nosotros tenemos un cristal energético aquí y que en el momento de la iniciación ese cristal se actualiza y nos transformamos en como que captamos la vibración o la frecuencia de estos seres de luz y la podemos transmitir. Entonces él se quedó impactado porque me dice, ¿me estás explicando una radio? Y yo le dije, no sabía que la radio era eso. Y entonces él se quedó pensativo y me dijo, pues sí, te creo, me dice, porque cuando yo hice mi carrera, me dice, de físico-químico, justamente teníamos un profesor que nos decía que a pesar de que no supiésemos o no viésemos las distintas dimensiones, que todas existían. Y el todas era que era infinito. Lo que pasa que nuestra mente tiene una capacidad de llegar quizá a una quinta o sexta dimensión, vibracionalmente hablando, ¿no? Pero hay muchas más. Hay 32ava, hay 42ava, dimensiones. Estamos hablando de vibraciones cada vez más elevadas. Sí, nos ibas a leer algo que querías compartir con todos. Los niveles evolutivos del alma. Por ejemplo, cuando el alma está en un nivel evolutivo 1, ¿sí? Habla del valor, conocer el propio valor, ¿sí? Ser responsable, tener valor de ver hacia afuera como hacia adentro de sí mismo, afrontar con valor las situaciones o cambios. Ahí es cuando el alma comienza a evolucionar. No es que desde cero el alma comienza con un nivel 1. No, el alma comienza con el nivel 1 cuando despierta a esta realidad, ¿no? A esta mayor realidad. Entonces ahí es donde el alma misma es como que crece en valor para entrar en ese empuje de autoconocimiento, de mirar hacia adentro más que hacia afuera. Entonces está en ese nivel. Ese nivel puede estar el tiempo que necesite estar. No hay un término. Luego en un nivel 2 habla de renovación. La renovación habla de la autocuración, aceptación de la energía de sanación, momento de penetrar en distintas dimensiones para autosanarse. Ahí es donde ya el alma empieza en esa búsqueda, ¿no? Ya contactó con nuestro interior y busca esa autosanación, ya sea de las emociones, ya sea de un órgano físico, ya sea de lo que sea, ¿sí? Pero
el autosanarse. Luego ya en un nivel 3, el alma comienza a estar en la capacidad de elegir. Es la decisión de la encarnación, el libre albedrío, aprender a ser hacedores de nuestro propio destino. ¿Sí? Porque mientras estamos en control automático, en piloto automático, no somos dueños de no nos damos cuenta que podemos serlo. Creemos en que todo está escrito, creemos en que esto va a pasar porque así estuvo escrito, si me pasó esto es porque Dios lo quiso, entonces ahí es donde cambiamos la forma así y nos damos cuenta que podemos hacer cambios, porque tenemos nuestro libre albedrío. ¿Sí? Podemos ir hacia la derecha o hacia la izquierda, tomar decisiones. Entonces ahí se desarrolla esa capacidad de descubrir que tenemos una capacidad de elegir. ¿Sí? Luego, por ejemplo, también entramos en la admiración. Sí. Perdona, en esa capacidad de elegir es muy importante, considero, el saber que somos responsables de cualquier elección que hacemos, y en esa elección que hacemos de nuestras decisiones con intención consciente o inconsciente, es que somos responsables de todo. No es solamente lo que elegimos consciente, sino de todo. Sí, además tenemos que tener conciencia de que lo que vamos eligiendo tampoco haga daño al que está en tu entorno. O sea, tomar conciencia de todo. No solamente de tu propia vida y tu propio camino, sino que cómo modifica tu camino el de otros. ¿Sí? Entonces ahí tomas una conciencia más plena de estar también pensando en los demás. Sí. Por tus actitudes, ¿no? Bien, luego empieza el cuarto nivel, que es la admiración. Habla de la veneración a los ancestros, o sea, hay un reconocimiento hacia tus ancestros, hacia el planeta, hacia todo ser viviente. Admiras también a las demás personas, o sea, entras en ese estado de admiración, ¿sí? En ese cuarto nivel. Y es que esa admiración la podemos sentir cuando vemos un paisaje hermosísimo y sentimos es como si se abriera nuestro corazón y nos quedamos como en un espacio de alegría, de gozo, de plenitud, que el tiempo no existe. Es como cuando te haces frente a un atardecer en el mar, el tiempo deja de existir. Sí, totalmente. Totalmente. Así que, bueno, esa es la forma de adoración y también esto de aprender a amar nuestro planeta, ¿no? Tomar conciencia de él, de la vida que hay en el planeta, a través de admirar la belleza que nos muestra, pero también del cuidado, ¿no? O sea, tomamos esa conciencia que anteriormente no la estábamos teniendo. ¿Sí? Nos duchábamos y no pensábamos que, qué bien que tengo agua y que, no, nos duchábamos. Comíamos y no estamos pensando, qué bien que tengo comida y que, no, siempre estábamos en esa, como que todo estaba dado por sí mismo, ¿no? O sea, en esa situación automática. Cuando vas tomando conciencia es como que vas tomando más cuidado. ¿Sí? Estas son las distintas. Sí. Y hay gratitud cuando tienes esa conciencia. Sí, entras en esa gratitud total hacia todo lo existente. Bien, y bueno, así seguimos distintos niveles. Por ejemplo, involucrada habla de la seguridad, de la confianza, estar de acuerdo con tu estrella, tu verdad individual, tu deseo de corazón. Involucrarte en tu proceso de vida, ¿sí? Es un mecanismo dirigido hacia la realización. O sea, es donde encuentras tú para qué sirves, ¿no? Hacia dónde vas, cómo aplicar todo lo que ya sabes o no sabes para poder transitar esta vida, ya sea ayudando a otros o haciendo lo que te corresponde hacer, porque a veces el propósito no siempre va a ser ayudar a otros. A veces estamos en estado de cueva, como dicen los tibetanos y los budistas, pero en ese estado de cueva y de intensa meditación o de introspección también estamos ayudando de alguna manera, aunque estamos muy en común unión con nosotros. O sea, es lo que te decía yo al principio de irradiar esa energía, ¿sí?
irradiamos, no hace falta que estemos pensando de quiero mandarla a tal o cual persona. La energía llega, la energía va, la energía de nuestra alma va, el alma tiene su sabiduría. Bien, y así, bueno, llegan distintos niveles, son 23, 23 niveles, donde 11 están relacionados con el espíritu, ¿sí? Espíritu y alma van como parejos en los primeros 11 niveles. Ya luego el espíritu toma como una dirección más elevada, el alma continúa con sus niveles normales y el espíritu toma niveles más elevados para conectarse con el ser superior. Hasta que logramos esta unificación. Cuando logramos la unificación viene como una segunda toma de conciencia. Digamos en este punto de los primeros 11 capítulos que tenemos. Sí, Óyeme, eso. y una cosa, o sea, nosotros vamos haciendo también, cuando tú estabas hablando de estas tomas de conciencia del alma, es como en este momento, y hablabas también de este momento de la humanidad también tiene esos mismos conciencias del alma, donde Sí, se trabaja, y porque le decías, estamos en hay mucha gente hoy en día que está más consciente del planeta, hay sí, organizaciones, hay grupos, o sea, hay las dos conciencias, digamos, el que está dormido y el que está despierto en esa conciencia de la humanidad colectiva. exacto. Ujú. Lo que pasa es que cuando hablamos de conciencia tenemos que hablar de polaridad, ¿sí? Porque podemos tener una conciencia hacia la luz, que sería el amor, la compasión hacia lo demás, y la otra que es hacia la no luz o oscuridad, ¿sí? Porque estamos en un plano dual y esto, o sea, lamentablemente es lo que se presenta, ¿no? Por eso tenemos guerra, por eso tenemos ego, por eso tenemos odio, por eso tenemos... Forma parte de este proceso. Según dicen, es la manera en que el alma aprende a definir a dónde quiere estar, ¿no? Igualmente es como que todo está dado de esta manera. Mucha gente le cuesta entender que la energía universal, Padre, universo, ha creado estas dos energías. No es que es el ser humano que ha creado la negatividad y la positividad, ¿no? Esta energía baja. Y es parte de este plano de tercera dimensión. Quizás en otros planos no haya esto, no lo sé, pero en este sí. Entonces podemos cambiar hacia la luz o cambiar hacia la oscuridad, donde empieza el egoísmo, el ego, la incomprensión, la manipulación. Bueno, tenemos que estar conscientes de eso porque estamos en un plano dual, ¿no? Y ese es como la invitación o lo que venimos a hacer es despertar a la luz, te pregunto. Sí, sí. Algunos tardarán un poco más, otros no, pero sí, Claro. es despertar a la luz, porque es parte de la evolución. Todos tenemos que pasar por esos lugares. Ujú. No hay otra, no hay otra. Sí, ahí no hay opción. La única opción es que cuando tú conoces la diferencia, tú dices, no, quiero estar acá y no acá, ¿no? Entonces ahí es la única diferencia. Pero después todos tenemos que pasar por la oscuridad, por la luz, la noche Pero oscura del alma. sí, pero cuando hacemos ese despertar hacia nuestro interior, de todas maneras ya existe Sí, algo que te dice, este es el camino. El camino sí, es hacia hacia la una luz. vida mucha más tranquila, una vida mucho Sí, más en luz, una vida claro. más en comprensión, en compasión, Sí, en todo aquello que te hace sentir mucho más ligero. sí. Lo que pasa es que hay gente que se despierta y queda todavía enganchada a toda la violencia y la negatividad, ¿no? O al odio. O hay tanto odio adentro de sí mismo que no puede dejar que su alma le lance pulsares de luz. O sea, está tapado. Por eso es tan importante el cuerpo y esto de limpiar las emociones internas, porque ahí es donde vamos limpiando el ego. Ese ego Ujú. negativo, no el positivo, porque el ego no es malo. Simplemente es que debemos ir limpiando esa otra parte para que entonces podamos estar en ese estado de paz, para que Sí. podamos llegar a la alegría, a la felicidad, al gozo, ¿sí? Entonces, ahí está.
Ahí es el cambio. Claro, y ahora sí entiendo en ese coraje que tú hablabas de la primera etapa, pues claro, se necesita el coraje para querer ir hacia adentro, para querer mirar eso que te cuesta tanto dolor, Sí, que es tan sí, pesado, porque cuando hacemos esas terapias de ir hacia adentro, de limpiar, como tú dices, el cuerpo, todas esas memorias de ancestros, esas memorias personales de la infancia, de todo, es cuando logramos claro. mirarlas, Sí. aceptarlas y transformarlas después para poderlas, o sea, no es un camino que digas tú, ay, No, ya está. No. No, no, lleva su tiempo. Lleva su ujú, tiempo. Hay momentos en que uno se retrasa, hay momentos en que uno se revela ante esa situación porque todavía está muy anclado en el enojo o en el odio. Y entonces, ¿por qué tengo que perdonar a fulano o a mengano si a mí me hizo mucho daño? Pero bueno, no ve la otra parte, ¿no? O sea, entonces ahí es donde hay que ir con paciencia, con tranquilidad, para que puedan entonces tomar conciencia de ello y darlo vuelta. Lo logran, pero tarda un poquito más. sí, y es un trabajo, digámoslo, para mí es un Sí, trabajo que requiere es un disciplina, trabajo. trabajo que requiere compromiso, un Sí, trabajo que sí. requiere además valentía, que no es sencillamente, cuando hacemos Eh, estos cambios es porque estamos comprometidos en eso que nosotros sabemos, exacto, exacto. ¿no? Lo que pasa es que aquí lo estamos contando como si fuera algo wow, fantástico, ¿no? Pero lleva su tiempo, lleva momentos de incertidumbre, de mucho dolor, lleva momentos donde, como dices tú, tienes que tener ese empuje, ese valor, esa fuerza de voluntad. Yo les tengo mucha paciencia y no les exijo. Por ejemplo, cuando yo tengo una persona que viene y me dice, quiero empezar a trabajar mi parte interior. Bueno, vale, entonces empezamos con la kinesiología. Y hay momentos en que la misma persona, mira, abandoné todo porque me agoté, no encontré asidero, sí hubo cambios, pero estoy ahí anclada, me lo voy a dejar estar. Ujú, Y tienes que decirle, está bien, hazlo, porque no puedes llevar de las narices a nadie a que haga un cambio, ¿no? No tiene que ir así como uno lo hizo, pues tiene que ir haciendo su proceso. Y si siente que tiene que ahí quedarse, pues ahí se queda. Es ujú, respetable, totalmente respetable. No importa que haya llegado a un nivel 1 de evolución, no importa, todo está bien, no hay nada mal. No hay nada malo de decir, ay, mira qué mal lo hizo. No lo hizo mal. Lo hizo muy bien y tuvo el valor, por lo menos, de comenzar. Que después frena. Ya llegará su momento de nuevo de sentir el empuje y de poder continuar. Eso es importantísimo que también la gente lo sepa, ¿sí? Porque uno puede ser, bueno, así como soy yo, que yo cuando comencé no paré, pero ujú, claro, esa soy yo, punto, ujú, ¿no? ujú, Pero otras personas que yo he tenido atendiéndolas, yo he podido comprender esa parte, ¿no? De decir, no, está bien, para. ¿Quieres parar? ¿Qué pasa si paro? No pasa nada, no pasa nada. Lo que has logrado limpiar ya está limpio. ujú. Ahora, lo que queda, bueno, tendrás tú ese tiempo de espera y de necesidad para cuando lo quieras hacer, si lo quieres hacer. O sea, hacerle entender que nadie lo va a juzgar. Nadie va a juzgar a esa persona, solamente ella misma. Y ella Pero, misma, y ese es claro, otro que hablabas tú cuando haces ese cambio de unificación de ujú, cuerpo, alma y emociones, ujú, comienzas a no juzgar desde el lado crítico, sino a ser compasivo contigo mismo, contigo y sí, con los demás, de ver que claro. eso que está pasando, pues es lo que es en el momento que es. Claro, sí, 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 sí. Por más que en un principio te pueda enojar, porque somos seres humanos, más allá de un alma dentro de un cuerpo, tenemos también nuestro carácter, nuestra personalidad. Eso en cierta forma no cambia al 100%, sino que cambia y queda ahí, ¿no? Esa forma de carácter, ¿no? Entonces, hay yo a veces que uno dice, ay, pero esta persona y después tú dices, pero ¿qué estoy diciendo? ¿No? O sea, tomas conciencia enseguida, ¿no? Como, ¿qué estoy diciendo? Si yo también pasé por el mismo lugar. Claro,
Y claro. también tuve que pasar por esa situación. Entonces, ¿qué estoy diciendo, no? Entonces ahí seguimos tomando conciencia. ¿Me entiendes? O sea, no es solamente la primer toma de conciencia y luego ponerse a ayudar a la vez que te ayudas, sino que cada vez que suceda algo, tú vuelves a tomar conciencia, ¿sí? Vuelves a fortalecer aquello que está dentro tuyo. Porque estamos en un mar de emociones. Pues Y más allá de que tú equilibres tus emociones, tú estás sumergida en un mar de emociones que no son tuyas. Y a veces por sentirte sensible, delicada o débil, te pilla débil y bueno, ese mar de emociones te arrastra un poco hasta que tú otra vez vuelves al equilibrio y dices, no, esto no es mío. ¿No? Lo suelto, lo dejo, lo acomodo, lo comprendo y ya está. ¿No? Pero estamos ahí, es un constante, ¿sí? No es que llegamos a un punto y ahí somos las estrellas, no. no, Eso es lo que tenemos que comprender, ¿no? Porque más de una vez todo el mundo que me conoce me dice, ay, tú ya debes estar superada. ¿Superada de qué? Me digo, ¿superada de qué? Yo sí. sigo aprendiendo como cualquier otro. Sigo teniendo cosas dentro mío que hay que ir sacando. Quizás ya no tenga que hacerlo tanto tiempo como al principio, ¿no? Porque la kinesiología tú tienes que estar, por lo menos según testaje, quizás un mes, anclando una palabra positiva para que quede grabada en tu interior. Claro, cuando ya tú vas avanzando, ya no es un mes, es un Ujú, día. ujú. Un día porque ya es como algo que quedó ahí, como un coletazo que quedó y tú lo acomodas rápidamente. Ya hay un cambio, ¿sí? Entonces automáticamente lo trastocas. Pero al principio sí, al principio lleva su tiempo. Para los que quieran conocer un poco sobre lo de kinesiología y la historia de Alicia, cómo fue que hizo lo que pasó en la cirugía, todo lo que el cambio, la transformación, esa experiencia de muerte que tuvo, lo pueden escuchar en una tertulia que hicimos anterior en el Instagram. Sí. Seguramente ya la hemos subido al YouTube de Tertulias con Juana o al Spotify, pero allí encuentran qué es la kinesiología también que nos habla tanto Alicia. Primer toma de conciencia tiene que ver con ese despertar, ¿no? Ese empuje que el alma te da para que comiences tu camino evolutivo más elevado. Entonces ahí es donde tomas esa conciencia de que así como piensas, eres, así como sientes, actúas. Sí, Ujú. entonces esa es la primer conciencia, es lo que les dejo, ¿no? Como para que se vayan dando cuenta de un primer despertar. Cuando Eh, empezamos a tomar esa conciencia de cómo pienso, soy, cómo siento, actúo, es una primer toma de conciencia. que es increíble porque allí comienzas a darte cuenta de lo importante que son tus pensamientos, de que Sí, tu pensamiento realmente es el que crea, que debes sí, cuidar esa forma como sí, piensas, que no es, bueno, o sea, estoy diciéndolo como si fuera muy fácil, pero sí. realmente observar No. nuestro pensamiento no No es es tan fácil. fácil, Sí, no no, es tan fácil. se necesita estar todos los días estar diciendo, bueno, voy a poner atención, voy a volverme ese observador mío y ese observador de los demás para no criticarme y criticar a los demás. Todos los días, porque si no te obsesionas, ¿sí? Es Ah, bueno. como darte tiempo, claro, darte tiempo en esos momentos en que tú encuentras ese silencio o te encuentras en ese estado de soledad cómoda y ahí es donde te vas dando cuenta, ¿no? Porque tampoco la obsesión ayuda. La obsesión no ayuda a nada, porque si no nos transformamos como en científicos de nuestra propia mente. Y no es así, es simplemente vive, disfruta, pero también en esos momentos de quietud, de meditación o de estar observando la playa, un amanecer o un atardecer, ese es un momento de toma de conciencia, ¿no? De qué Ujú, estoy ujú. pensando, qué estoy sintiendo, quién soy, de dónde vengo, cómo es, ¿Para es dónde? ¿Para dónde para voy? dónde vamos. Eh, eh, ¿Cómo elevo esa conciencia? Que no sé si lo vas a hablar en las próximas dos tertulias de cómo elevar la conciencia o que nos dejas un mensaje final de cómo hacer
Porque claro, o sea, cuando tú entras en estos momentos de crítica, digamos, no pongamos ni la ira ni eso, pero con esa crítica permanente a ti mismo, ¿cómo logras transformar eso? Respirando. Ujú. Parando, respirando, cerrando los ojos, llevando tu mente a tu pecho o a tu tercer ojo y tomando respiraciones, pero no respirar, no, sino respiraciones abdominales. Una respiración abdominal donde uno inspira profundamente, sostiene unos segundos y exhala suave y lentamente. Entonces, de 3 a 5 respiraciones y automáticamente entras en estado de equilibrio, entras en ese estado de conciencia y ves las cosas más claras. Que ese es también lo que Y ahí buscamos. elevas conciencia, ahí elevas. La respiración es importantísima, pero consciente. Sí, ¿Sí? Una porque respiración consciente. decías inicialmente cuando comenzamos, claro, y es que respiramos porque no nos cuesta nada, entonces No vamos cuesta en nada, el aire es, gratis. vamos en ese ensueño dormidos gratis Claro, que, claro. que estamos allí sin hacer conciencia. Realmente, como lo dijiste también en algún momento, ¿para qué venimos? Hacer conciencia, ¿por qué no nos también hablas un poco este último punto que me pareció importantísimo y es la unificación del cuerpo, del alma y de las emociones? El espíritu tiene que ver con tomar conciencia. O sea, cuando tú tomas conciencia de todo este trabajo, automáticamente la unificación se da. No tienes que hacer nada. No es que tú tienes que buscar la unificación, no, la unificación se va a dar. Se va a dar cuando tú hagas esa toma de conciencia de soy alma dentro de un cuerpo y este cuerpo contiene emociones las que debo cuidar o transformar, vamos a decirlo así. Entonces, para que yo tenga una vida, porque todo lo que tenemos en nuestro cuerpo irradia una energía. Y esa energía es la que nos atrae situaciones, circunstancias. Entonces, buscamos cambiar el exterior, pues tenemos que mirar hacia adentro para que ese exterior cambie. Hay bloqueos de trabajo, bloqueos de amor, de pareja, de lo que sea, pues empieza a trabajar ese interior para que ese exterior cambie, porque hay algo en tu interior que está emitiendo una energía para atraerte esas circunstancias. Y Entonces, dejamos, sí, y dejamos ese punto ahí, exacto para ahí. la próxima tertulia, que nos Bien, quedó también en la conexión perfecta. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. bien. Alicia Gracias. la pueden seguir en su Instagram, Alicia Mabel Mabel Matwis. Matwitzik, que tiene 3 libros, el libro Sagrado de Vida, Despertar de un largo sueño, que es su experiencia y todo eso que les ayuda a las personas que han tenido experiencia de muerte. También el Reiki 1 y el Reiki Sí, 2, Sonido del Universo, uh-huh. que la encuentran también como autora Alba Matwitzik, Sí. que bueno, es mejor que lo vean en el Instagram cómo se escribe que yo decirles cómo es. Y muchísimas gracias, No, esperamos entonces este viernes. gracias. Alicia, Adiós, gracias, gracias por todo. Gracias a ti, todos. gracias a todos, muchísimas gracias. Gracias, Alicia.